sin mayores preámbulos, hermanos, les voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Ya llegamos al capítulo 3 de Romanos. Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Les pido por favor que puedan leer con reverencia, que sus hijos puedan escuchar atentamente también la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, el culto al Señor no es solamente para adultos, no somos adultocéntricos, sino que es para Cristo. Por lo tanto, los niños también adoran al Señor. Magda, Gabriel, ustedes también adoran al Señor. ¿Amén? Ciro, tú también. Así que cada uno de los niños, cada uno de los pequeños, la Biblia dice, de la boca de los que aún beben leche, también ellos confiesan y son capaces de confesar al Señor. Porque no es una obra humana, es una obra plenamente divina. Leamos entonces la Escritura, que es infalible, inerrante y suficiente. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué pues si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnian, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oremos al Señor. Padre, hable usted, Señor. Que no sean mis palabras, sino las suyas. Que no sean mis deseos humanos, que no sean mis palabras humanas, sino las suyas. Hable a nuestro corazón, Señor. Porque nosotros, sin duda, podemos hablar muchas cosas, pero si no es usted hablando a la vida de la persona, entonces de nada sirve. Que no sea solo conocimiento, sino que sea verdad en nuestro corazón. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, las semanas anteriores, Pablo nos enfrentó ante la dura realidad de que por más que luchemos, muchas veces caemos en la hipocresía. Si tuviese que solicitar a los que estamos aquí, ¿quién de ustedes es hipócrita? Todos tendríamos que levantar la mano partiendo por mí. Hay aquí un hipócrita. Te escuché. Lamentablemente vivir así no solo nos lastima a nosotros. Ser hipócrita no solamente te lastima a ti o a tu prójimo. Lo que más debiese preocuparnos es que ser hipócrita deshonra el nombre del Señor. Eso debiese ser una preocupación grande en nuestro corazón. Como decía Pedro, ¿a quién le tememos en realidad? ¿A Dios o a los hombres? Pero quedarnos solamente con que somos hipócritas, ¿cierto?, nos deja un sabor amargo. ¿A quién le gusta que le digan hipócrita? A nadie. Y es natural que nosotros nos preguntemos, si no puedo cumplir la ley a la perfección, ¿de qué sirve tenerla? Si no puedo cumplir la ley a la perfección, ¿para qué leer tanto la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué venir a la iglesia? Si la salvación no depende de mí. Es una pregunta válida, ¿no? Pero como el gran maestro que es Pablo, se adelanta a esta inquietud que puede surgir en nuestro corazón y antes de que la digamos en voz alta, el Señor le responde a través de él. Y él usa un recurso que para su época era muy común, que se le conoce como diatriba. ¿Habían escuchado de la diatriba? ¿Sí? Es finalmente, a fin de cuentas, una forma retórica de hablar. O sea, una pregunta sin respuesta. O una pregunta que yo mismo voy a responder. Es como cuando yo le digo a mi hija, ¿qué te dije?
No espero que me diga lo que yo le dije, sino más bien que me diga sí, papá. ¿Cierto? Esa es una pregunta retórica. Y la diatriba, entonces, básicamente es hacerse preguntas y respondérselas a sí mismo con fuerza. ¿Se entiende? Si tiene dudas, después puede conversar con el hermano Jorge, ¿cierto? Él le puede enseñar. De alguna manera, Pablo lee la mente de sus oyentes. Pablo lee la mente de la iglesia, dicho humanamente hablando, ¿cierto? Y derriba cualquier objeción. Esa es la intención de Pablo. Decir, yo sé que van a venir objeciones, así que se las voy a responder antes de que me la pregunten. Entonces, a través de este diálogo imaginario, nos presenta dos verdades fundamentales que hoy día necesitamos sostener al mismo tiempo. Hoy día no somos una balanza. Hoy día somos una persona que está con dos verdades, una en cada mano, y las dos son iguales de importantes. La primera es que nuestra confianza debe descansar en las promesas de Dios. La primera, nuestra confianza debe descansar en las promesas de Dios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y la segunda afirmación es que nuestra confianza no debe descansar en una falsa seguridad. Con todo esto en mente, entonces, el sermón que compartiremos hoy día lleva por título, a través de una pregunta, ¿dónde descansa nuestra confianza? ¿Dónde descansa nuestra confianza? Te pregunto a ti, ¿dónde descansa tu confianza? Esta es una pregunta retórica, no espero respuesta, pero es para que ustedes mediten en su corazón. ¿Dónde descansa tu confianza? Vamos al punto 1 entonces. Nuestra confianza debe descansar en las promesas de Dios, de los versículos 1 al 4. Pablo comienza respondiendo a la pregunta que cualquier persona honesta se estaría haciendo llegados a este punto de la carta. Porque los sermones pasados, ya varios me han dicho, oye, pastor, ya pues córtela. Pareciera que fueran puros palos, ¿cierto? No son palos para ustedes, hermanos. Es la palabra del Señor hablando. Así que más que un palo, es un Amazonas completo sobre nuestra cabeza. ¿Ya? Así que ustedes deben tenerlo claro. Es la palabra del Señor hablando. Es cortante, como decían delante, ¿cierto? En el estudio. Más cortante que una espada de doble filo. ¿Ya? Entonces Pablo, ciertamente, hace la pregunta, ya que ningún judío se va a salvar por ser judío, ya que todos los judíos están condenados, ya que todos los gentiles están condenados, y a los judíos, según vimos la semana pasada, el primer privilegio es que tienen la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Se preguntaba. Dicho de otra manera, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿Tienen alguna ventaja? ¿De qué me sirve todo esto del pacto? ¿De qué me sirve todo esto de la religión? Dicho de alguna manera, ¿de qué me sirve ser presbiteriano? No sirve de nada, pues. Pensaban ellos. Porque pensémoslo bien. Si al final tengamos o no tengamos la ley, todos terminamos bajo el mismo juicio de Dios. ¿Para qué sirvió haber sido elegidos por Dios? Si todos estamos condenados, entonces pequemos, pues. ¿O no? La respuesta que Pablo da es directa y no se anda con rodeos. Él dice, mira, ser judío sirve de mucho. En todos los sentidos, dice Pablo. Bien lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? En todos los sentidos mostramos 9 privilegios que tenían los judíos. Y el primer gran privilegio es el más importante de todos. Que a ellos, a los judíos, se le confió la palabra de Dios. Dicho de otra manera, a ti como cristiano, se te confió la palabra de Dios. Y ojo aquí, los judíos no inventaron la palabra. Los judíos no se ganaron la palabra por ser los mejores. Ya reconocimos la semana pasada que todos los judíos fueron escogidos ¿de dónde? ¿De lo mejor de lo mejor? De ahí abajo. De lo desechado del mundo. De lo miserable del mundo. De ahí me sacó el Señor. Si yo me enojo contigo, de alguna manera estoy siendo, el ejemplo que sacamos constantemente, de alguna manera yo me estoy poniendo sobre un escalón y te miro hacia abajo. Pero el Señor no me sacó desde sobre el escalón, me sacó de ahí abajo. Por lo tanto, ¿tengo algún privilegio más que haber sido elegido por el Señor?
Es como alguien que guarda un tesoro, ¿cierto? O a alguien que se le confía un tesoro, que no es suyo, y el único propósito que te da aquel dueño del tesoro es que tú puedas cuidar ese tesoro y compartir ese tesoro. Sin embargo, tener la Biblia abierta en la iglesia, ¿cierto? No sé si ustedes han visto que hay iglesias que tienen la Biblia abierta, o algunas personas que tienen una Biblia abierta, no estoy diciendo que sea malo, algunos que tienen la Biblia abierta domingo a domingo en el Salmo 91. No te sirve de nada. Hermano, hermana, no te sirve de nada tener la Biblia abierta. En tu casa no te va a cuidar, no te va a alinear los chakras, nada de eso. Hermanos, tener la Biblia abierta no sirve de nada. Tener la palabra de Dios en nuestras manos es una tremenda responsabilidad. Es una promesa hermosa, sí, pero también nos exige a vivir de acuerdo a ella. ¿De qué te sirve tener la Biblia si no la estás leyendo? ¿De qué te sirve tener la Biblia si no la estás buscando cumplir? Tú antiguamente estabas muertos en tus delitos y pecados, pero hoy día ¿crees en Cristo? ¿Amén? Amén. Entonces, como crees en Cristo, has sido resucitado por el Señor. ¿Para qué? ¿Para seguir igual? No, pues hoy día tu mente dice, oye, esto no está bien. Tu corazón dice, chuta, lo que acabo de hacer no es correcto. Le eché la foca a Gerardo. Chuta, creo que me fui el chancho. Y tienes que arrepentirte. Porque al final no se trata, hermano, de que nosotros sigamos viviendo tal cual estamos. ¿Te vas a seguir equivocando? Sí. ¿Vas a seguir pecando? Sí. Pero hermanos, arrepiéntete delante del Señor. Arrepiéntete con tu hermano y cambia, porque si te diste cuenta que estás mal, ¿fue por ti? No, fue porque el Señor puso la ley en tu corazón. Y Él te dio vida para que tú puedas cambiar y ser transformado y poder llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Y entonces surge la pregunta que de verdad yo creo que nos toca a todos nosotros. ¿Qué pasa entonces cuando le fallamos a Dios? Porque claramente, si nosotros nos preguntamos, siendo muy honestos, ¿lee la Biblia todos los días? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Pero lo haces solo por cumplir a los que dicen que sí a todos los días? ¿O lo haces por un deseo profundo de conocer al Señor? ¿Oras todos los días? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. A los que dicen que sí, ¿lo haces por un deseo real del Señor? ¿Lo haces solamente para cumplir una checklist? Claramente, nosotros fallamos. Y si fallaste una vez, dice la Biblia, si incumpliste un mandamiento, entonces todos los demás se incumplen por consecuencia. Y por lo tanto, estás condenado. Todos merecemos condenación. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa cuando le fallamos a Dios? ¿Qué pasa cuando el pueblo que recibió ese tesoro no vive a la altura? ¿Qué pasa cuando algunos que recibieron ese tesoro finalmente no creen verdaderamente en la palabra del Señor? O desechan la palabra del Señor. Imagínense, personas que han luchado años, siglos, personas que han sido quemadas, asesinadas, ahogadas, descuartizadas, para que la Biblia, para que la palabra de Dios llegue a nuestras manos. Imagínense lo que han sufrido hermanos de nosotros, hermanos en Cristo Jesús. Y aún así, desechamos la palabra del Señor. Mañana la leo, hoy día no tuve tiempo. Es como que el Señor nos diga, mañana te salvo, hoy día no. El Señor no espera. Pero entonces, ¿qué pasa cuando fallamos? ¿Qué pasa cuando somos infieles? ¿Qué pasa cuando desechamos la Escritura? ¿Acaso la infidelidad de Dios, pregunta Pablo, va a anular la fidelidad de Dios? Perdón, la infidelidad humana va a anular la fidelidad de Dios, como hace la pregunta del versículo 3. Y a veces pensamos que cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, es como una balanza fría que solo sirve para pesar nuestros errores. A ver, ¿tú qué hiciste? Está mal, para allá. ¿Tú qué hiciste? Está bien, ahora para acá. ¿Y tú? Para allá. ¿Y tú? Para acá. Pero la Biblia, la justicia de Dios tiene mucho que ver con su lealtad. Dicho de otra manera, es un compromiso inquebrantable de cumplir lo que Él mismo prometió. No importa cuántas veces tropiezas,
No importa cuántas veces caes, no importa cuántas veces pecas, no importa cuántas veces fallas, no importa cuántas veces te enojaste, fallaste, hiciste muchas cosas que a Dios no le agradan. Porque no depende de tu lealtad, depende de la justicia de Dios que es fiel al pacto. Hermanos, esta es la primera verdad que nosotros tenemos que afirmar. No importa cuántas veces tú fallas, no importa cuántas veces pecas, no importa cuántas veces tú caíste, el Señor te va a restaurar si ya te llamó una vez. Porque la justicia de Dios no habla de ti o de mí, habla de quién es Él. Y Él es justo. Tan así que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar muchas veces que la Biblia equipara la fidelidad con la justicia de Dios. La palabra del Señor hace eso. La justicia de Dios habla en muchas ocasiones de lo que es la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel a su pacto. Tú no. Dios es fiel a su pacto, por eso envió a Cristo. Dios es fiel a su pacto, por eso Cristo murió por ti. Dios es fiel a su pacto, por eso no te ha desechado. Dios es fiel a su pacto, por eso te vuelve a llamar, te vuelve a restaurar y te vuelve a levantar. Eso es lo que nosotros llamamos gracia. Pablo responde con una de las frases más potentes cuando pregunta, ¿será injusto Dios? De ninguna manera, dice el versículo 4. Y eso es impresionante porque dice, Dios siempre es veraz. Aunque todo ser humano sea mentiroso. ¿Y quiénes son todos los seres humanos? Todos los seres humanos. Todos somos mentirosos, pero Dios sigue siendo veraz. Es decir, nuestra infidelidad para con Dios, por grande o profunda que sea, no tiene ningún poder para cambiar la fidelidad de Dios. No la hace más pequeña, no le pone condiciones, no la cancela. Dios sigue siendo fiel y punto. Y para demostrarlo, Pablo usa un ejemplo que todos conocían, el Salmo 51. ¿Conocen la historia de David? ¿Los pecados de David? Ay, ay, ay. ¿Cuál de todos los pecados? Dicen. David, ¿qué hizo? El pecado más conocido de todos. Le gustó una mujer que la vio mientras se bañaba, la mira, la observa, ella me gusta, dice. Le dicen, pero Señor, ella está casada con Urías. Es un hombre fiel, fiel al reino. Llámame a Urías, le dice. Urías, ¿cómo estás? Veo que viene llegando de la guerra. Oye, ¿podrías por favor ir a acostarte con tu esposa? Y le dice, no, Señor, yo me voy a quedar aquí porque soy fiel a mi reino. David no sabía qué hacer. ¿Qué se le ocurrió? En la siguiente línea de batalla, Urías, tú vas adelante, porque confío en ti. Pero ¿cuál es el punto de esto? Imagínense, David trata de hacerse como el que le toma el peso a Urías. Pero en realidad lo que había en el corazón de David era, tú anda adelante, porque quiero que mueras. A fin de cuentas, David mata a Urías. ¿Para qué? Para quedarse con Betsabé. ¿Para qué? Para que después él no sea juzgado por haber adulterado, por haber fornicado y por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Díganme ustedes, ese pecado feísimo, ¿cómo lo mirarían ustedes? ¡Qué terrible! Y es terrible porque el pecado es pecado. Pero piensen, David cuando escribe este salmo dice para que sea reconocido como justo en todo lo que dices y salgas vencedor cuando te juzguen. A pesar del pecado de David, David sabía quién era Dios. A pesar del pecado de David, David amaba a su Señor. Señor, pequé en mi corazón, pequé en mis hechos, pequé en mi mente y te pido perdón. David era capaz de desnudarse por completo, ir a la presencia del Señor y decir, aquí estoy, así soy, este soy yo. Señor, por favor, perdóname. Ese es un hombre que se entrega por completo al Señor. Ese es un hombre que se entrega por completo a Dios. Porque David sabía que la fidelidad de la salvación no está en mis pecados, sino que está solamente en el Señor. Solamente en Él. David no está tratando de defender a Dios como un abogado defiende a un cliente. Lo que está haciendo es reconocer que en el peor momento de su vida,
con su pecado totalmente expuesto y sin ninguna excusa, Dios seguía teniendo la razón. El ser humano puede fallar 1000 veces. Y el ser humano te va a condenar 1000 veces. Pero el ser humano puede fallar 1.000.000 de veces. Pero la palabra de Dios sigue siendo verdad esas 1000 veces. Y el Señor sigue siendo fiel contigo. ¿Tú quieres conocer a alguien fiel? Alguien que nunca te mienta, que nunca te engañe, que nunca sea hipócrita contigo, que nunca te traicione, que nunca te mienta, que nunca haga nada contra ti. Te presenta a Cristo. Cristo nuestro Señor es fiel. Cristo nuestro Señor es nuestro mejor amigo, porque Él revela su verdad para contigo. Cristo nuestro Señor no solamente es nuestro mejor amigo, sino que aparte Él se entregó por nosotros para darnos una heredad. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la primera gran verdad a la que debemos aferrarnos hoy día con todo nuestro ser. Nuestra seguridad como iglesia presbiteriana de Osorno no depende de qué tan constantes seamos nosotros. No depende de qué tan serviciales seamos, sino que depende solamente del carácter de Dios. Si esta semana a lo mejor tu fe se sintió débil, si esta semana a lo mejor tu obediencia tambaleó, si esta semana a lo mejor fallaste de nuevo al Señor y otra vez, Señor, fallé delante de ti, ¿por qué? El Señor te dice, no lleves esa carga sobre tus hombros. No lleves esa carga sobre tus hombros, entrégamelas a mí. Porque yo la llevé por ti en la cruz. Eso es suficiente. Eso es lo que nosotros llamamos gracia. La promesa de Dios no se sostiene sobre lo que tú haces, sobre lo que tú hiciste o sobre lo que tú harás. Se sostiene solamente en la justicia y en la fidelidad de Dios. Nosotros podemos confiar, hermanos. No porque nosotros seamos dignos de confianza, sino porque nuestro Señor lo es. Y ahora se viene la segunda parte. Porque nosotros podríamos decir, se preguntan muchas personas, bueno, entonces si somos salvos por gracia, entonces ¿por qué no pecamos? Pues? Si a causa de nuestro pecado Cristo vino, murió en la cruz, y como murió en la cruz, Él llevó nuestros pecados allí, entonces pequemos. Pues. Como dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces pequemos deliberadamente. ¿Debemos pensar así? Segundo punto, entonces, nuestra confianza no debe descansar en una falsa seguridad. Versículos del 5 al 8. Justo cuando parece que podemos respirar aliviados, ¿cierto? Gracias, Señor. Echamos nuestras cargas sobre ti. Pablo trae a la mesa la otra cara de la moneda. Habla de esa actitud que sale de un corazón que busca cualquier excusa para aprovecharse de la gracia. Y para nosotros súper fácil, ¿eh? Recuerden el ejemplo que sacábamos el otro día. Oye, no es que quiera pelar, te quiero contar nomás y es para que orís por él. No es que quiera decir algo malo del otro, solamente te quería contextualizar para que lo conozcas un poco más. Somos buenos para el chisme. Y nos cuesta dejarlo. Pero la palabra del Señor te dice, o sí o no, pero no un quizá. Entonces, el argumento que expone suena malicioso cuando dice aquel hombre, entonces, bueno, si la gracia viene a causa de nuestro pecado, entonces pequemos más. La pregunta es, si vivo bajo la gracia, entonces puedo pecar más porque Dios no me va a castigar. Y Pablo corta esa idea de raíz. Dice, para nada. Si eso fuera cierto, si Dios no juzga, si Dios no condena, porque Dios es todo amor, como dicen algunas personas, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Versículo 6. Si esa lógica funcionara, nadie podría ser juzgado jamás. Porque todo pecado terminaría siendo una excusa para mostrar lo bueno que es Dios.
Hermanos, esa idea ya existe y se llama universalismo. Como que Cristo murió por todo el mundo y por lo tanto todo el mundo puede pecar y haga lo que quiera, total, estamos listos. Pero Pablo lleva este razonamiento al extremo, porque sabe muy bien que nunca va a faltar quien escuche sobre el amor y la gracia de Dios y refuerza el mensaje a su conveniencia. Si con mi mentira la verdad de Dios se hace más grande, dice el versículo 7 y 8, y le da gloria, dice el texto, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Mejor digamos, hagamos lo malo para que venga lo bueno. Familia, esta es la tentación más antigua y peligrosa cuando hablamos de la gracia. Tomar algo que debería llevarnos a la humildad y a la gratitud delante del Señor y convertirlo en un pase libre para pecar, no es nada más que el pensamiento de alguien que no ha sido salvado por el Señor. Si ese ha sido tu pensamiento, hermano, hermana, ay de ti. Si tu pensamiento ha sido, bueno, yo vivo por gracia, entonces hago lo que quiera. No le hago caso a lo que me están enseñando, no le hago caso a la palabra del Señor. Entonces créeme que tu pecado puede ser un fruto de un corazón no arrepentido. Y aquella persona que no se ha arrepentido delante del Señor, dice Jesús mismo, ya ha sido condenado. Pablo ni siquiera pierde el tiempo debatiendo esto punto por punto. Lo frena en seco con una advertencia muy seria. Dice, quienes piensan así y enseñan así, merecen la condenación que van a recibir. Aquí hay una advertencia a la que debemos prestarle mucha atención. La falsa seguridad no solo viene de no conocer a Dios. Muchas veces viene de saber de Dios, pero usar ese conocimiento para el mal. Las mismas personas que tenían el tremendo privilegio de conocer su Biblia, como dice el versículo 2, eran las que ahora estaban torciendo para justificar sus errores. Saber de memoria que la salvación es por gracia no nos hace inmune a usarla como una excusa. Saber de memoria que la salvación es por gracia no te hace inmune para poder vivir esta vida como tú quieras. Existen solo dos verdades: la verdad de Dios o la verdad del mundo. ¿Dónde estás tú? Como dice Marcos Vidal, o estás en la barca o estás fuera, pero no hay un punto medio. Nuestro trabajo es lanzar el salvavidas para atraer a la gente a la barca. Esto nos hace tocar la puerta directamente a nosotros hoy. O sea, el Señor viene y nos dice, oye, te estoy hablando a ti, no al que está al lado tuyo. Te estoy hablando a ti. Es muy fácil que después de escuchar domingo a domingo que somos salvos por gracia y no por lo bueno que podamos ser, nos deslicemos casi sin darnos cuenta hacia un pensamiento muy peligroso. Bueno, si al final Dios me va a perdonar, esto de pecado no es tanto. Los pecados más terribles son asesinar, engañar a mi esposa, no sé, ¿qué otro pecado podría ser? Robar en una tienda. Porque si robo a una persona no es tanto, que dan menos tiempo en la cárcel. Y hay personas que piensan así. Hay pecados que son más graves y hay pecados que no son tanto. Hay personas que, y esto se los digo como experiencia propia, hay personas que dicen, oye, a un cristiano le puedo robar, pero al pastor de la iglesia no. Y créanme que eso es verdad. Es tremendamente verdad. Hace un tiempo atrás recuerdo haber tomado en la carretera de Concepción a Chillán a una persona X. La persona claramente quería algo más. Quería asaltarme. Y cuando le conté que era pastor, me comenzó a decir que él antiguamente iba a la iglesia, que él está actualmente en drogas y un montón de cosas. Al final terminamos hablando de la palabra del Señor y lo dejé en un sector y me dijo, pucha, voy a ir a comprar droga ahora, pero pastor, ore por mí. O sea, fíjense en eso. La idea humana es ir transformando la verdad de Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta armonizarla con mi idea de Dios. Yo en algún momento voy a volver.
En algún momento voy a hacer lo bueno. En algún momento me voy a acercar al Señor. Pero yo sé que yo soy hijo de Dios. Pero el Señor no espera. El Señor te dice, hoy es el día en el que tú tienes que volver a Él. Hoy es el día en el que tienes que responder con firmeza y decir la palabra del Señor, en la palabra del Señor. Y no se va a torcer. Hermanos, el que confunde el perdón de Dios con un permiso para pecar, simplemente no ha entendido lo que es la gracia. La convirtió en otra cosa que no es gracia. Es cualquier otra cosa. Cualquier filosofía humana, cualquier idea sociológica del mundo. Por eso en este pasaje nos deja con dos grandes verdades. Y no podemos soltar ninguna. Por un lado, la fidelidad de Dios no depende de ti. Así que en eso confía y agradécele al Señor. Porque no caminas con carga sobre tus hombros. Porque no caminas con un peso sobre tus hombros de constante preocupación, de constante angustia de que yo hice esto, yo pequé, yo hice tal cosa. Gracias, Señor, porque me perdonaste una vez y para siempre. Punto. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que tú hiciste de aquí para atrás, no importa, hermano. El Señor te perdonó. Si te arrepentiste de corazón, entonces el Señor te perdonó y vives en la gracia de nuestro Señor. Pero hay una segunda verdad. Esa fidelidad jamás puede ser una excusa para tomar el pecado a la ligera. La gracia es un llamado, no un permiso para hacer lo que queramos. ¿Y cómo logramos mantener este equilibrio entonces? Sin que ninguna destruya a la otra, porque a nosotros nos cuesta. Somos extremistas. Los que en algún momento éramos pentecostales, nos hicimos reformados y hasta nos burlamos de nuestros hermanos pentecostales. Los que en algún momento vivíamos con la ley del Señor, no, es que tenemos que cumplir la ley, tenemos que ir de tal manera a la iglesia, tenemos que usar tal ropa, pasamos al otro extremo, nada, da igual, tomemos cena con juguito y papa frita. Pero la palabra del Señor te dice, no, aquí no se trata de extremos humanos, se trata del correcto equilibrio que la palabra de Dios entrega. El Señor es sabio y no deja nada a nuestra propia opinión. Así que en eso, libera tus cargas, hermano, porque la palabra del Señor es sabia. No te preocupes, sino más bien ocúpate de la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿cómo logramos entonces mantener ese equilibrio? La respuesta es una sola: Cristo. Cristo. Nosotros vemos al único ser humano que vivió una vida perfecta, completamente coherente. ¿Quién es? Cristo. Donde nosotros y el pueblo fallamos en cuidar la palabra de Dios, Jesús fue esa palabra hecha carne y la cumplió a la perfección. En cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada emoción, en cada acción. Donde nosotros hemos usado la gracia como excusa para nuestros errores, Jesús cargó con esos mismos errores en la cruz. Lo hizo para que la gracia que hoy día recibimos no sea una licencia para pecar, sino un poder transformador. Hermanos, el Señor te llama hoy a morir a tu pecado y a vivir para su gloria. Si tú has sido salvado por el Señor, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si verdaderamente has confesado que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, si verdaderamente crees que Él vivió una vida perfecta, murió por ti, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos para reinar desde allí, entonces, sin duda, tú vas a querer vivir para su gloria. Deja de estar en el letargo. Deja de estar dormido. Deja de estar dormida en Cristo. Deja de preocuparte de cuestiones mundanales y comienza a ocuparte de tu vida de santidad. Deja de preocuparte de qué pasará con mi trabajo, qué pasará con la comida, qué pasará con mi familia y entrégale todo esto al Señor. Deja de preocuparte de que todas tus acciones le tienen que finalmente agradar a Dios como si fuese una balanza. Al Señor le agradan porque Él las manda y Él las recibe y Él mueve nuestro corazón. Como decía Sebastián delante, el Señor preparó tus obras de antemano para que tú anduvieses en ella. Hermano, deja de tener esa carga sobre ti y agradece a Cristo por lo que Él hizo por ti.
Deja de tener esa carga sobre ti y anda a Cristo con todo tu corazón, con todo tu ser. Deja de tener esa carga sobre ti y comienza a ocuparte en tu salvación, con temor y con temblor, como dice la Escritura. Estas dos verdades sin duda van juntas. Por eso yo te quiero preguntar hoy día, ¿estás descansando realmente en la fidelidad de Dios? ¿O te estás aprovechando de la fidelidad de Dios? ¿Saber que Dios es bueno te ha llevado a una obediencia más profunda? ¿O se ha convertido en la excusa constante y más cómoda para tu pecado? Que Dios siga siendo fiel, eso lo sabemos. Y no está en duda. La pregunta es si tú vas a responder a esa lealtad con una fe verdadera o con una falsa seguridad que tarde o temprano va a salir a la luz. Hermanos, Dios te habla hoy. Saca tu pecado a la luz y vive para la gloria de Dios. Porque el que oculta sus pecados no prosperará, dice la Escritura. Mas el que los confiesa, Él es fiel y justo para perdonar. Así que ven a Cristo. Ven a Cristo. No tardes. Como el himno que constantemente repetimos. El Señor nos dice, ven a mí, pecador. Porque en Él encontramos paz, perdón y salvación. Oremos a Dios. Padre Celestial, sabemos que usted es fiel y justo. Que en su palabra, Señor, encontramos grandes verdades, Señor. Hemos sido perdonados. Hemos sido restaurados. Usted nos sacó de la miseria en la que vivíamos, Señor. Señor, si antes éramos mentirosos, ladrones, drogadictos, si antes éramos glotones, si antes éramos fornicarios, adúlteros, Señor, ya no más. No queremos llevar este peso sobre nosotros, Señor. No queremos llevar estas cargas sobre nosotros, Señor. Necesitamos a Cristo. Señor, usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mas le pedimos que nuestro corazón pecaminoso no utilice esto para nuestra propia gloria, sino por el contrario, que podamos reconocer que Jesús es el Señor y que murió por mí, y vivir una vida de agradecimiento, de honra y gloria solo para usted. Señor, nosotros como presbiterianos repetimos constantemente cuál es el fin principal y más noble del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que esa sea la profundidad de nuestro corazón. Queremos glorificarle, Señor. Queremos exaltarle, Señor. Queremos adorarle, Señor. Tenemos esa necesidad de usted. Porque cuando le hemos conocido, nuestro corazón se vacía de todas las cosas y usted comienza a llenarlo. Usted comienza a llenar este corazón ya no con cosas vanas, ya no con pecados, ya no con personas, ya no con trabajo, ya no con cuestiones humanas, sino con su Espíritu Santo, sino con su palabra, sino con vivir para la gloria de su nombre, sino con vivir, Señor, para ayudar al prójimo, para ayudar a la viuda, al necesitado, al huérfano, para glorificar su santo nombre a través del trabajo, de los estudios, de la familia. Señor, llévenos ante su presencia, Señor. Clamamos, Señor, delante de usted, le necesitamos, Señor. Necesitamos de su palabra en nuestros corazones. Necesitamos de su palabra en nuestras vidas. Necesitamos ser transformados porque el peso ya no da más. Porque, Padre, cuánto peso llevamos sobre nuestros hombros. Y tratamos de confiar que nuestras obras, que toda nuestra vida, Señor, se basa solamente en lo que nosotros hacemos de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde. Pero, Señor, nuestra vida no se puede basar en trabajo, porque el trabajo se pierde. Nuestra vida no se puede basar en qué tan limpia tengo la casa, porque las casas se queman. Nuestra vida no se puede basar en el teléfono, porque el teléfono se cae y se rompe. Nuestra vida no se puede basar en las personas, porque las personas fallan y mueren. Nuestra vida debe basarse solamente en la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, que su Espíritu Santo more en nosotros, que su Espíritu Santo more en nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos renueve, Señor, y que esa misericordia que renovaba a Pablo cada día también nos renueve a nosotros hoy.
que esa fidelidad que sostenía al pecador David, pero que era reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, que también esté en nosotros, Señor. Padre, a pesar de todo lo que fuimos, ya no somos más, porque Cristo está en nosotros, porque Cristo nos perdona, porque Cristo nos restaura. Señor, si queremos vidas santas y piadosas, si queremos familias restauradas, esposos y esposas llegando hasta el final de sus días juntos, si queremos criar a nuestros hijos en la palabra del Señor y verlos crecer y decir gracias, Señor, porque hasta aquí ellos han llegado ante usted y han permanecido ante usted. Señor, si queremos esas bellezas en nuestras vidas, sucederá solamente cuando nos sometamos verdaderamente a Cristo. No porque seamos obligados a hacerlo, sino porque estamos agradecidos de nuestro Señor, que ha movido nuestro corazón, que ha despertado nuestro corazón de muerte a vida y nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor, le pido, Señor, que usted traiga a aquellas personas que no vienen o que no han conocido al Señor. Hay mujeres que vienen solas, sin sus esposos. Oramos, Señor, por ellos, para que usted convierta sus corazones, Señor. Oramos por aquellas mujeres que luchan día tras día, peleando la buena batalla para que sus familias vengan. Oramos, Señor, por esos varones que, a pesar de todas las circunstancias, de sus propios pecados incluso, vienen solos a la iglesia. Señor, restaure la vida de esas mujeres para que vengan a Cristo. Oramos por esos padres, Señor, que anhelan que sus hijos vengan, no por obligación, sino por amor a Dios. Que ojalá ellos puedan venir aquí y podamos alegrarnos, Señor, porque usted ha movido los corazones de estas personas. Señor, si usted abrió los mares en el Antiguo Testamento, si usted, Señor, fue capaz de darle maná en medio del desierto, darles agua, darles leche, abrir la tierra y tragar a aquellos pecadores, Señor. Si usted fue capaz de hacer eso en el Antiguo Testamento, hoy día puede restaurar corazones. Hoy día usted puede convertir a personas. Hoy día usted puede cambiarnos a nosotros, encendernos a nosotros, para poder vivir vidas que alumbren a nuestra ciudad. Señor, le queremos pedir la misma oración que oraba el fundador de la iglesia presbiteriana. Señor, él decía, dame Escocia o me muero. Nosotros decimos, Señor, danos a Osorno o nos morimos. No porque le exijamos algo, Señor, sino porque significa que queremos vivir vidas santas para su gloria, para su honra y su alabanza. Señor, bendiga esta iglesia. Bendiga a cada persona que viene domingo a domingo y siga trayendo a nuevos para que puedan reconocer que Jesús es el Señor y que el Padre le levantó entre los muertos por amor a nosotros. Bendiga, Señor, esta su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.